Un hombre que es una leyenda dentro de la computación, el señor Niklaus Wirth, creador de Pascal y otros lenguajes como Algol, tiene un libro muy importante que se llama Datos más estructura de datos es igual a programas. Es decir, un programa está hecho por datos y por algoritmos. En este caso vamos a ver lo que son las variables dentro de JavaScript. Las variables en todos los lenguajes van a almacenar lo que es la información. Entonces, una variable en programación va a ser un campo de memoria, va a ser como una cajita donde nosotros podemos guardar y sacar información, y en la cual puede variar, de ahí viene su nombre, por lo que nosotros podemos meter y sacar información cuando nosotros querramos. Habíamos comentado de que una variable es una especie de caja donde podemos almacenar y sacar datos. Una variable entonces va a tener dos características. Uno, un nombre de variable con el cual nosotros vamos a dialogar con lo que es el intérprete para que él a su vez vaya al sistema operativo y saque la información de las unidades de memoria. Y también vamos a tener lo que es el tipo de dato, que va a ser muy importante. Depende de los lenguajes. Hay lenguajes que se llaman muy tipiados, que quiere decir de que consideran muy importante lo que es el tipo de datos. Y hay otros lenguajes que se consideran menos tipiados, es decir, más flexibles para lo que es el manejo de los tipos de datos. No es que uno sea mejor que el otro, simplemente por lo general los que son muy tipiados, como el lenguaje C o como el lenguaje Pascal, van a ser mucho más rápidos que los menos tipiados, como puede ser el JavaScript o el ActionScript. Los nombres de las variables. Por medio de los nombres de las variables vamos a hacer dos acciones. Uno, sacar información, obtener información, que va a ser get, y el otro, colocar información, que le vamos a llamar set. El tipo de dato, con el tipo de dato nosotros le vamos a decir qué es lo que podemos almacenar en esa caja, si va a ser un string, va a ser un número, va a ser un valor booleano, etc. Al hecho de que nosotros metamos información a una variable se le va a llamar asignación. La asignación, en este caso, va a ser el hecho de colocar valor dentro de esa variable. Por ejemplo, en la mayoría de los lenguajes modernos, el símbolo igual es asignar. En este caso, mi variable va a ser A y le estoy asignando, colocando o metiendo lo que va a ser un número, en este caso un 8. En el siguiente caso le estoy diciendo de que la variable B le voy a asignar el valor que tenga la variable A. Y en el tercer caso le estoy diciendo que voy a sumar el valor de A y el valor de B y lo voy a meter o lo voy a asignar a la variable C. En casi todos los lenguajes solo se puede tener una variable del lado izquierdo. No es que sea como el álgebra. En el álgebra podemos nosotros tener diferentes expresiones, es una igualdad entre expresiones. En este caso, el igual, lo que le está diciendo es vas a colocar, vas a meter el valor de la derecha en la variable de la izquierda. Del lado derecho del signo igual, puede haber una constante, una expresión, una variable, etc. Cada vez que se asigna un nuevo valor a una variable, se pierde la anterior por completo. Una literal la vamos a decir que es un valor que no cambia. Por ejemplo, un número, una cadena, un valor de true, un valor decimal, etc. Depende también de cada lenguaje lo que nosotros podamos manejar como tipo de datos. En JavaScript admite prácticamente cualquier tipo, el nombre, para definir una variable, pero hay las siguientes reglas. Primero, el primer carácter debe ser una letra, un signo de pesos o el signo de subrayado. O en otro caso el símbolo de dólar. Los restantes caracteres pueden ser letras, números o guiones bajos. Teniendo como precaución no dejar espacios, no acepte espacios, ni caracteres especiales, ni acentos, ni ñes. El nombre de la variable no debe de coincidir con palabras reservadas. En JavaScript no puede llamarse var, no puede llamarse new, no puede llamarse while, no puede llamarse do, que son palabras reservadas dentro del lenguaje, sino que tienen que ser diferentes.
Y algo que va a ser muy, pero muy importante, sobre todo cuando empezamos, tenemos muchos problemas entre mayúsculas y minúsculas. JavaScript es case sensitive, lo que significa que diferencia mayúsculas y minúsculas en las variables y también en lo que son las partes de su lenguaje. Para declarar se utilizan la palabra clave var. La palabra clave var no es obligatoria, pero es una muy buena práctica que nos va a servir para que nosotros podamos declarar variables. En este caso le estamos diciendo al intérprete que vamos a crear una variable que se llame nombre, otra variable que se llame dirección. Cuando tenemos más de 2 palabras, podemos utilizar guiones bajos o hacer lo que es el camel case. Es como las jorobitas de un camello, donde la primera palabra va en minúsculas, la siguiente palabra, la primera va en mayúscula y después en minúsculas y así sucesivamente. Por ejemplo, entrada valor concreto, variable número 12. Y hay que observar el punto y coma. Habíamos quedado que el punto y coma es opcional, pero es una buena práctica que siempre nos acostumbremos a colocar el punto y coma al final de todas las sentencias. Algo que no puede tener el nombre de una variable es, primero, empezar con un número. Por ejemplo, 1 dato es un error de sintaxis. No puede contener espacios. Por ejemplo, entrada espacios datos nos marcaría un error. Y tercero es que no puede tener palabras reservadas. Por ejemplo, la sentencia while, new, var no pueden ser utilizadas como nombres de variables. Habíamos quedado de que para nombrarlas tenemos varias maneras de hacerlo. Podemos utilizar guiones bajos para separarlos o podemos utilizar la notación camel case. Generalmente cuando se está programando en otros lenguajes como Java o como C o como C++, se utiliza el camel case. Lo que es muy importante es de que usted se acostumbre a ser consistente y no empezar a mezclar un método con otro. Hay otros, notación húngara, y hay varias maneras de poder escribir el nombre de las variables. Lo importante es que sea usted consistente. En este curso vamos a utilizar el camel case. También es muy importante, como ya se había mencionado, el JavaScript es case sensitive. Por ejemplo, todas estas variables que estamos definiendo son diferentes. A excepción, digamos, de esta, que nos va a marcar aquí un error porque estamos poniendo un espacio, pero el resultado suma y en todas sus variaciones son completamente diferentes para el compilador. Hay que tener cuidado al escribirlas.